Cordial saludo, mi nombre es Viviana Herrera Patiño, pertenezco al grupo de contratación pública y privada en el grupo número 14. El día de hoy les voy a exponer los aspectos básicos que clasifican la contratación pública privada en Colombia. Como primera medida tenemos los contratos civiles nominados e innominados, comerciales y laborales. Los contratos nominados son los contratos designados en el derecho civil, ocupan una posición distinta ya que son contratos nombrados y regulados explícitamente por el legislador en códigos o leyes específicos. Estos contratos, tal como se describen en el Código Civil, abarcan una gama de acuerdos en sus títulos designados y las regulaciones correspondientes. Los contratos innominados definidos como acuerdos contractuales que carecen de regulación específica en la ley, pero se rigen por las reglas generales de la contratación. Estos contratos suelen tener como objeto de la propiedad intelectual, lo que los hace de carácter innominado o atípico. Las diferencias entre estos contratos civiles son: los contratos nominados, como se describe en el Código Civil, están explícitamente identificados y regulados por la ley, proporcionando un marco claro para su ejecución y cumplimiento, mientras que los contratos innominados, a pesar de no estar designados individualmente, siguen estando dentro del ámbito de la aplicación del Código Civil, que engloba todo tipo de contratos, ya sean nombrados explícitamente o no. La distinción entre estos dos tipos de contratos radica en su visibilidad en la documentación legal. Los contratos nominados se enumeran y se detallan específicamente, mientras que los contratos innominados operan de manera más implícita dentro del sistema legal. Esta diferencia subraya la importancia de la claridad y especificidad jurídica en las relaciones contractuales, asegurando que todas las partes involucradas comprendan sus derechos y obligaciones dentro del alcance del acuerdo. Tenemos la diferencia de los contratos comerciales y laborales. Los contratos laborales, ya sean verbales o escritos, son privados, son acuerdos privados que reflejan las intenciones de las partes involucradas. Estos contratos abarcan elementos como la oferta, la aceptación, la contraprestación y todos los cuales son esenciales para su validez y exigibilidad. Los contratos comerciales se rigen por leyes y regulaciones diferentes, enfatizando la autonomía de voluntad y la libertad de comercio. El contenido de los contratos comerciales difieren de los contratos laborales, lo que requiere una comprensión integral para cada uno, garantizar el cumplimiento y la eficacia de las transacciones comerciales. ¿Cuáles son las consecuencias que se producen por el incumplimiento de los contratos privados? El incumplimiento de los contratos privados puede tener graves consecuencias para las partes involucradas, lo que lleva a una cascada de repercusiones legales y financieras. Cuando se produce este incumplimiento, el acreedor está facultado para exigir el cumplimiento forzoso o reclamar una indemnización por vía judicial. En los casos que el incumplimiento resulte en una reclamación superior a 40 salarios mínimos vigentes, se puede perseguir tres tipos de principales daños, que son los económicos, materiales y morales. El incumplimiento de un contrato privado puede tener graves consecuencias económicas y daños a intereses materiales, lo que subraya la importancia de cumplir los compromisos contractuales para mantener la confianza y la integridad en las relaciones comerciales. El estudio de los principios que se aplican en los contratos privados se rigen por un conjunto de principios clave que dan forma al panorama legal de acuerdos entre las partes. Un principio fundamental es el formalismo, que postula que el consentimiento debe presentarse en una forma específica para que sea plenamente efectivo. Este formulario sirve como señal para el inicio de las obligaciones contractuales, asegurando claridad y entendimiento entre las partes involucradas. Otro concepto esencial es el solus consensu obligat, que afirma que la voluntad poderosa y autosuficiente de las partes es adecuada para establecer y definir derechos y responsabilidades contractuales. En Colombia, los principios que rigen los contratos privados incluyen el abuso de derecho, la autonomía de voluntad y la buena fe. La diferencia entre lucro cesante y daño emergente. El lucro cesante se refiere a los ingresos o ganancias potenciales que han perdido debido al daño sufrido, lo que refleja suposiciones futuras y estimadas. Los daños emergentes abarcan los costos reales incurridos como resultado del incumplimiento de un contrato, centrándose en los gastos adicionales más allá de la pérdida de ingresos o ganancias. La distinción entre ambos radica en la naturaleza del daño. El lucro cesante significa los ingresos que no recibieron debido al incumplimiento, mientras que los daños emergentes representan los gastos tangibles que fueron soportados por la parte que fue afectada. Al discernir entre el lucro cesante y los daños emergentes, los profesionales del derecho y las partes involucradas pueden navegar en complejidades del derecho contractual
de manera más efectiva, garantizando las reparaciones equitativas por incumplimientos y daños incurridos. La responsabilidad civil contractual es contractual. Tienen dos diferencias. La responsabilidad civil contractual surge de acuerdo entre partes donde una de las partes incumple sus obligaciones según lo estipulado en el contrato, y la extracontractual es cuando surgen actos u omisiones ilícitos que causan daño a otra parte, incluso ausencia del contrato. Al profundizar en escenarios de la vida real que ilustran la responsabilidad civil contractual y extracontractual, las personas pueden comprender las implicaciones prácticas de estos conceptos legales y tomar decisiones informadas como asesores o partes interesadas en procedimientos legales. Como conclusión, se comprenden los aspectos básicos y la clasificación que tiene la contratación privada en Colombia, cada una de las ventajas que tiene su flexibilidad en comparación con la contratación pública. Se identifica la importancia de ejecutarse y llevarse a cabo un contrato, y a su vez las repercusiones que tendría el no cumplimiento. Muchísimas gracias. Feliz tarde.